presenta El Pulso del Papa. El Pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. La actividad pontificia y los acontecimientos de relevancia mundial, con enlaces directos a Radio Vaticana, CENI y Vatican Information Services. El Pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. Así como el perdón es la solución o la medicina para el rencor, así también la reconciliación es lo que podemos llamar el fruto del perdón. No se puede vivir con un rencor porque el rencor lleva a los odios y a veces a las venganzas, con consecuencias a veces fatales. Para dejar atrás los rencores debemos perdonar. Pero perdonar no implica aceptar que se reciban nuevamente las ofensas del pasado. A veces las cosas pueden volver a como estaban y a veces no, pero lo que sí debe darse es la reconciliación. Tal vez no como se era, pero sí reconciliarse, volver al diálogo, al saludo. Y de eso hablaremos hoy en los servicios informativos de Ver y Creer, la reconciliación. En efecto, queridos amigos, hoy tenemos para usted el tercero de 3 programas que hemos dedicado al rencor, al perdón y a la reconciliación, cambiando un poco el formato de este programa, haciendo a un lado la parte noticiosa e informativa porque hemos considerado que hoy es urgente para todo ser humano perdonar, para dejar atrás rencores, para reconciliarnos con los demás. El propio país nuestro, México, debe reconciliarse. Los mexicanos tenemos que reconciliarnos entre nosotros. Así que le hemos entregado ya 2 programas anteriores, uno sobre el perdón, uno sobre el rencor y otro sobre el perdón. Hoy, la reconciliación. Y para ello tendré el gusto de conversar con Ana Patricia González. Ella es la coordinadora nacional de ESPERE, las Escuelas de Perdón y Reconciliación. También conversaré con Ricardo Araujo, él es consejero de ESPERE, con Eduardo Capri, quien ha sido participante, es una gente que estaba llena de rencores y ha logrado perdonar y reconciliarse gracias a esta institución ESPERE. Y finalmente conversaré con Kenia Ballín. Ella es la directora de las Escuelas de Perdón y Reconciliación. Pati, qué bueno que ya regresaste, oye. Ya muy contenta de poder ahora ir por el siguiente paso, la reconciliación. A ver, si yo logré perdonar a quien me ofendió, a quien me agredió, a quien me hizo daño, logré ya perdonarlo, ¿tengo que ir y decírselo? O sea, tengo que decirle, yo ya te perdoné. No necesariamente. ¿Abrazo y beso? No, y esa es una de las cosas por las que a veces las personas se niegan y tienen esta renuencia a decir, no quiero volver a ver a esta persona. Entonces, primero hay que dejar esto bien claro. El perdón es un proceso personal, es mío, es mi decisión. No hay manera, por más que me pidan perdón, si yo no quiero perdonar, no se va a dar. Así me rueguen y me prometan y me digan. Y aún y que al otro no le importe, si yo quiero perdonar, lo voy a perdonar aunque no lo vuelva a ver nunca. Entonces es mío, es mi decisión y es mi proceso personal. Pero a veces, una vez que se da el perdón, y otra cosa, el perdón es una condición indispensable para poder reconciliarme. Yo puedo perdonar y decir, hasta aquí llego. Me doy cuenta que hay que poner límite, que mi ofensor sigue siendo una persona agresiva, que no es conveniente que yo siga a su lado. Y entonces aquí termina mi proceso y me quedo en paz, ya vivo libre. Entonces, la reconciliación tiene un alcance que depende de mí y del otro. Ajá. Depende de los dos.
O de más. O de más cuando hay más involucrados en la ofensa. Sí. En las espere reconocemos 3 alcances de la reconciliación. Una reconciliación en la que yo digo, estoy en paz, estoy tranquila, ya no le deseo mal, ya no quiero que se muera, ya no le odio, pero no lo quiero volver a ver. Entonces, yo en mi mundo, esa persona en su mundo, y coexistimos. Ya ni siquiera tengo malos pensamientos, pero no Esa me se quiero llama acercar. reconciliación De coexistencia. de coexistencia. Coexistimos. Vamos a ponerle emoción. ¿Cuáles son las otras 2? Le pongo emoción antes viendo en qué consiste la reconciliación que nuestro Señor Jesucristo nos enseña. Pues sí, porque cuando Él nos dice, ama a tu prójimo, ¿lo tengo que amar más o lo tengo que amar menos que yo? Así como tú. Como a ti mismo. Ah, bueno, pues entonces a ver, ¿en qué consiste la reconciliación? Una de las grandes enseñanzas cristianas depositadas en el magisterio de la Iglesia es la reconciliación, sustentada en los Evangelios como en el Sermón de la Montaña, en el que Jesús habla de la conversión del corazón. Jesucristo también insiste en la reconciliación con el hermano antes de presentar una ofrenda sobre el altar, en el amor a los enemigos y la oración por los perseguidores, en perdonar desde el fondo del corazón al orar, en la pureza del corazón y en la búsqueda del reino. En efecto, la oración cristiana llega hasta el perdón de los enemigos, transfigura al discípulo configurándolo con su maestro. El perdón es cumbre de la oración cristiana. El don de la oración no puede recibirse más que en un corazón acorde con la compasión divina. Además, el perdón da testimonio de que en nuestro mundo el amor es más fuerte que el pecado. Los mártires de ayer y de hoy dan este testimonio de Jesús. El perdón es la condición fundamental de la reconciliación de los hijos de Dios con su Padre y de los hombres entre sí. Para lograr llegar a la auténtica reconciliación no debe haber límite ni medida en el perdón, como Cristo lo demostró al obtener desde la cruz el perdón de Dios para todos. San Pablo enseña que con nadie habrá de tenerse otra deuda que no sea la del mutuo amor. Y Santa Teresa del Niño Jesús expresa que ha de amarse sin medida, sin poner límites, pues sabido es que el rencor es un límite a la capacidad de amar que impide gravemente alcanzar la reconciliación. Uy, ahí ya nos metemos en expresiones como el mutuo amor, o sin límites, o sin medida, Pati. Así es. Bueno, nos dices que hay 3 niveles de reconciliación en las espere. Uno, nos dijiste coexistencia. Ya lo perdoné, Ya no le deseo el mal. pero que se quede allá de lejecitos porque no quiero estar muy cerca de esa persona. Ya no me conviene. Así es como es conveniente. Era mi socio en los negocios Ya no. y me robó y me encantó. Entonces ya, Yo reconciliados. tengo paz, Pero allá que sigue habitando en su mundo, yo en el mío, y ya no tenemos por qué volver a conversar, a tener una relación. ¿te das cuenta que el público que nos está viendo ha de estar pensando cada quien en su caso? Claro. En sus relaciones afectivas, amorosas, conyugales, laborales, comerciales. En todos O sea, sentidos. Por eso, a veces la persona Una piensa relación que se reconciliar rompe. es, tengo que llegar y abrazarlo y otra vez, y no quiero eso. Pero ¿qué tal que digo? Segundo paso, segundo nivel. No nada más quiero coexistir. Me interesa hablarle, me interesa si tenemos una reunión o un equipo de trabajo y nos toca trabajar juntos, vamos a hacerlo bien, ¿por qué no? Pasar De eso a que juntos me la vaya a tomar Navidad. un café, pues no. Ajá. Entonces, vamos a convivir Convivir. y es la reconciliación de convivencia. Estoy aprendiendo, ¿eh? Y estoy Excelente. tomando apuntes, ¿eh? Muy bien. Convivencia. En el que puedo convivir con esta persona, ya nos hablamos amablemente, ya no hay ofensas, pero cuando nos toca coincidir, convivimos y después todo bien, pero ya no hay más allá.
Pero ¿qué tal que hay un tercer nivel en el que digo, es mi pareja, es mi hijo, es mi hermano, es mi compadre, es esa persona entrañable para mí? Y esta es la que decimos que es la más heroica de las tres, porque implica un trabajo de las dos partes. Acuérdense que les dije, reconciliar es emparejar, volver a unir. Y entonces, en este volver a regresar a la relación, ahorita vemos el cómo se va a llegar, pero esta reconciliación ya la llamamos de comunión. Ándale. Porque hay una común unión en el que la relación no solamente va a ser tan buena como la teníamos antes. Este proceso de perdón y de reconciliación y de sanar nuestras heridas nos llevó a todavía unirnos de una mejor manera, porque como ya hubo perdón y ya hay una reconciliación, y ahorita que veamos los pilares, ya sabemos que no nos va a volver a pasar la herida, tenemos una relación más fuerte que antes. Wow. A ver, Pati, a ver si aprendí bien. Reconciliación en un nivel elemental de coexistencia. Así es. Otro de convivencia, 3 de comunión. Nos vas a mencionar los pilares, nos vas a decir cómo. ¿Cómo? Pero yo te dejo una pregunta adicional. Aunque haya reconciliación, a veces las cosas no pueden volver a ser como eran, y a veces sí. En esta ya es la comunión. Así es. Bueno, vuelves y nos platicas todo esto al rato. Excelente. Pero antes le voy a presentar un testimonio muy fuerte de una persona que participó en un taller de Espere. Mire, perdió su trabajo, se murieron sus papás, se volvió alcohólico y se recuperó. ¿Cuántos casos exitosos conocemos así y cuántos terminan en y se perdió? Vuelvo con más de la reconciliación, pero vea usted qué testimonio. Yo recuerdo cuando dijeron que nos presentáramos en la Espere, pues les dije que era un asesino. Y no es grato decirlo, pero no un asesino de matar gente, un asesino de matar sentimientos, de matar un amor, ser un asesino. Mi nombre es Aurelio Abraham Delgado, tengo 60 años y vivo en la Ciudad de México. Después de la pérdida de mi señor padre, pierdo un trabajo de 25 años de antigüedad de base, 5 años en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, pierdo el caso, no recibo ni un centavo y es un momento muy doloroso y con el tiempo pierdo a mi señora madre. Entonces el dolor crece, el sufrimiento crece más y para el colmo se muere mi hermana, una de mis hermanas que era la que más me cuidaba. Me cansé de escuchar tantas veces échale ganas. ¿Pero cómo? Sigue adelante, ¿pero cómo? La vida continúa, ¿pero cómo? Entonces me hacen la invitación para asistir a la Escuela del Perdón. La verdad no quería ir, pero la persona que me invitó pues quiere decir que me quiere, que me ama mucho, porque yo creo que ella sabía perfectamente el dolor y el sufrimiento que yo estaba pasando. Muchas veces nosotros como hombres nos reprimimos, no queremos expresar este duelo de lágrimas. Es más, no sabía llorar. Yo reprimí ese sentimiento, reprimí esas emociones. Ya no me da vergüenza, porque sé que para llorar se necesita valor. Por eso hay mucha gente neurótica, por eso hay gente violenta, por eso hay muchos vicios, alcohol y droga, porque queremos anestesiar el dolor. Yo me creía una persona muy preparada académicamente, pero no podía dejar de sufrir, porque no podemos salir adelante solos. Yo en realidad
tomaba demasiado alcohol. Cuando vas superando esa etapa, te das cuenta que te estás haciendo daño y que no es necesario el alcohol o la droga o el cigarro. Yo lo que he aprendido de la escuela del perdón es extender la mano para salir de este duelo. No sabemos dar un abrazo. Queremos recibir un abrazo por años y tal vez nunca recibimos ese abrazo. Eso de perder es cierto. Perdonar es una escuela. No hay conocimiento. Hay sabiduría, que es una cosa muy diferente. Por eso te dan tu herramienta, cómo tienes que seguir adelante con esa herramienta. Ellos te tienden la mano. Ellos sí te dicen cómo salir adelante. Cuando hagas una limpieza interna, tu mente va a estar tranquila y tu cuerpo te va a decir, vamos a disfrutar de la vida. A tal grado, me metí a textil, que es puras mujeres, soy el único hombre. En gastronomía, en vitral, en carpintería, para hacer una gran cantidad de cosas, pero sobre todo, hacerlas con amor y obsequiarlas o donarlas con amor. He aprendido a valorar la vida a través de la gente que me extendió la mano y sobre todo a las personas que me enseñaron a valorarme. Y eso es sonreírle a la vida. Oye, qué historia la de Abraham. Todo apuntaba a que su vida iba a acabar muy mal y mira, se recupera. Es el milagro del perdón. El milagro del perdón. Pati, reconciliación, de coexistencia, de convivencia, de comunión. ¿Cómo se logra? ¿Cómo se logra? La reconciliación tiene que basarse en 4 pilares. En Espere hablamos de 4 pilares que tiene la reconciliación, porque sin estos 4 pilares no va a funcionar. Cuando yo perdono una ofensa, no quiero que esto vuelva a pasar. Entonces hay que saber poner límites. En el perdón se aprende a poner límites. Pero cuando llegamos a la reconciliación... Perdón, y que el agresor sepa que lo has no perdonado y que eso no implica licencia de volver a ofenderme. Pasado. Ajá. Y entonces, vicios del pasado. Vicios del pasado. No quiero que me vuelvas a golpear, no quiero que me vuelvas a engañar, no quiero que me vuelvas a ofender. Y entonces empezamos a robar. Y empezamos la reconciliación con el primer pilar, que es hablar con verdad. La verdad es el primer pilar de la reconciliación. Porque tú crees que una relación se puede sostener en mentiras. Es importante y es indispensable hablar con verdad. Segundo pilar de la reconciliación. Una vez que se habla con verdad, tenemos derecho a la justicia. Pero ojo, en Espere, en la metodología Espere hablamos de la justicia restaurativa, en donde hay que restaurar a ambas partes, a la víctima y al victimario. Porque en esta comprensión del perdón, yo entiendo y empiezo a entender qué pasó para que el otro actuara de esta manera. ¿Qué provoqué? ¿Qué provoqué? Y es importante porque también el victimario probablemente tenga un dolor, una necesidad no cubierta. Entonces, cuando podemos restaurarnos hacia ambas partes, es que se sana de verdad la relación de una manera profunda. No es castigar. Tengo el derecho, cuando yo perdono, perdonar no significa renunciar a la justicia. En Espere decimos, tengo derecho a la justicia. Y la justicia restaurativa es la propuesta de las escuelas de perdón. Ir por el otro y que el otro venga por mí. Y sanarnos uno al otro. Ese es el segundo pilar. Ajá. Tercer pilar. Hay que establecer pactos de no repetición. Porque me es importante saber que no vamos a volver a esos errores que tuvimos en el pasado que nos llevaron a las ofensas.
Ese es el tercer pilar. Y el último es el celebrar la memoria. El ahora, ante esta nueva mirada, tener esta memoria en el recordar ese hecho, pero ya no de una manera dolorosa, sino de una manera grata, porque gracias a eso hoy podemos retomar nuestra relación. Dijiste celebrar la memoria. Así es. También le puedo llamar purificar la memoria. Así es. Que esos recuerdos ya sean puros, Y sin ya, ningún mal. Cuando yo reconcilio, ya este último paso es ver esa herida que en algún tiempo estaba sangrando y estaba infectada y tenía pus, pero hoy veo la cicatriz y digo, eso pasó, Sí. pero ya no me duele. Ah, claro. Ahí Ajá. está, ese es el recuerdo y me va a quedar para siempre. Pero hoy celebro que ya no hay dolor. Ay, Pati, ¿cómo sabes? Muchas gracias. Gracias. Qué amable eres. Mil gracias. Todavía tengo mucho que decirle acerca de la reconciliación. Una cosa que yo me pregunto es, ¿hay reincidencia? O sea, alguien que odia, que tiene rencores y luego logra perdonar y luego logra reconciliarse, ¿puede volver a caer en los odios? ¿O puede empezar a odiar ahora a otra persona, no? ¿Qué sucede con esto? Una pausa, volvemos. Queremos conocer su opinión. Contáctenos en nuestro correo electrónico elpulsodelpapa@vericreer.com. Hoy estamos hablando acerca de la reconciliación. Hemos hablado en 2 programas anteriores acerca del rencor, luego el perdón, ahora la reconciliación. Y recibo con afecto a Ricardo Araujo, pues él es consejero de la Fundación para la Reconciliación y es un hombre, él también, que ha experimentado el beneficio de dejar rencores, el beneficio de perdonar y también de reconciliarse. Ricardo, ¿en tu vida has pasado por la reconciliación? Definitivo, yo creo que de una manera u otra todos hemos pasado por ese proceso. Cuando se habla de la familia, ¿sí? Esa reconciliación pues se vive unilateral, ¿sí? Hay una manera hermosa. Tuvimos la oportunidad de vivir ambos las escuelas de espere, tanto mi esposo como su servidor. Gracias. Y bueno, hoy en día, aunque la falta sea pequeña, ya no esperamos para pedirnos disculpas, para pedirnos perdón, ¿sí? Ya hemos aprendido a vivir de esa manera, ¿sí? Yo tengo un anécdota que en una ocasión le pregunté a una facilitadora que llevaba ya 15 años facilitando los talleres, que qué era lo que le atraía al ser facilitadora. Y me sorprendió su respuesta porque dijo, en cada taller que imparto o que estoy al frente, sano una herida. ¿Sí? Entonces, lo que quiero decir con ello es que podemos sanar una herida grande a través del perdón, pero en nuestra vida, en nuestro caminar, seguramente habrá más que sanar, ¿sí? Entonces eso es un proceso que debemos pues hacerlo vida de alguna manera, ¿sí? Oye, ¿crees que sea necesario, mi público lo va a estar pensando, perdonarse a uno mismo, reconciliarse con uno mismo, o siempre es solo con el otro? No, uno tiene que empezar por uno mismo. O sea, el perdón es hacia uno mismo. O sea, en lo que nosotros vivimos en las espere, lo que aprendimos cuando tomamos las espere, en las escuelas del perdón y reconciliación, es que realmente el que sana, el que perdona, el perdonar a mi agresor, me sana a mí. Y eso ya es un avance porque yo ya puedo ver, ya si viene la reconciliación más adelante, pues es fabuloso dependiendo del tamaño de la ofensa y también dependiendo del agresor. El que podamos perdonar no significa que olvidemos, o sea, sanamos. Ya no nos hace daño cuando recordamos, ¿sí? Ya vemos siempre hacia adelante con una mejor esperanza y un mejor futuro. Ricardo, muchas gracias. Han sido 3 programas deliciosos con ustedes de Espere, el rencor,
el perdón, la reconciliación. Qué amable, Ricardo. Gracias, muy amable por darnos la oportunidad de compartir. Gracias. Poder tocar temas buenos y tan necesarios, y gracias a profesionales. Pero sigo todavía, tengo mucho más que decirle de la reconciliación. Veamos qué nos dice la Sagrada Escritura, o sea, la revelación de Dios. ¿Qué encontramos acerca de la reconciliación en la Biblia? Esto. La Sagrada Escritura es abundante en la enseñanza de la reconciliación, tanto con Dios como con el prójimo. El Evangelio establece en el relato de San Mateo: si tu hermano peca contra ti, ve a solas con él y hazle ver su falta. Si te hace caso, habrás ganado a tu hermano. Y en el de San Juan enseña: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. El evangelista San Lucas, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, indica: para que sean borrados sus pecados, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios, a fin de que vengan tiempos de descanso de parte del Señor. En sus diversas cartas, San Pablo se dirige a los efesios: sean amables entre ustedes, compasivos, perdonándose mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. A los colosenses: de modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. A los hebreos: busquen la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. A los corintios: en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. Y a los romanos: porque si cuando éramos enemigos de Dios, fuimos reconciliados con Él mediante la muerte de su Hijo, con cuánta más razón, habiendo sido reconciliados, seremos salvados por su vida. La Sagrada Escritura también nos entrega en el Salmo 79 una eficaz oración para lograr la reconciliación con Dios y con el prójimo. Dios y Salvador nuestro, por la gloria de tu nombre, ayúdanos. Por tu nombre, líbranos y perdona nuestros pecados. Qué impresionante expresión esta de San Pablo, vale la pena recordarla. En Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados. Ahora sigo conversando sobre este tema, ahora con Eduardo Capri. Él tomó los talleres de Espere y ahora él es facilitador en Espere. A partir de esta expresión, Eduardo, si me quiero reconciliar contigo, entonces debo procurar ya no estar tomando en cuenta esa ofensa que me hiciste. Decía mi papá, no seguir masticando el chicle cuando ya se le acabó el sabor, ¿ok? Tú mencionaste en algún momento, Roberto, que habría que dejar de rumiar las cosas. Bueno, en el caso, sí, en el caso de las ofensas funciona de la misma manera, ¿no? El hecho de que yo esté dándole de vueltas, lo único que estoy haciendo es haciéndome daño. O sea, si tú aprietas la mano por mucho tiempo, después de un rato, al que le duele la mano es a ti, ¿no? O sea, sí, claro. Es exactamente lo mismo, ¿no? En ese sentido, se trataría, si yo quiero dejar de sufrir por las ofensas que alguien me hizo, no está en el otro, está en mí. Definitivamente está en mí el poder soltar. De hecho, en el momento en que sueltas el puño después de apretarlo mucho tiempo, te deja de doler, ¿no? Entonces va por ese lado, yo creo. Concilio viene de consejo. Nos reunimos en un consejo. Y entonces reconciliar es volver a reunirnos. Es correcto. A partir del momento en que se rompe el muro, la barrera de odio, de rencor que nos separaba, producto del perdón que yo decidí, entonces se abre la puerta
precisamente para esa reconciliación, como bien lo mencionas, ¿no? Es una manera de abrirte nuevamente las puertas de mi vida, pero no pensando forzosamente en ti, sino pensando en, o sea, sí en ti, pero también en mi salud, en mi vida, en que mi vida fluya de una manera muchísimo más tranquila. Entonces va por ese lado, yo creo, así lo entiendo. La reconciliación finalmente es la posibilidad de estar nuevamente juntos en esta vida, haciendo lo que tengamos que hacer. Como una unión, o sea, volver a una unión. Decía Patricia hace rato, todo comenzó con una ofensa. De la ofensa vino un rencor. Sí. Del rencor logramos pasar al perdón. Idealmente viene la reconciliación. Ahí es exactamente. ¿Sí? Es como la cereza del pastel en el proceso de las relaciones humanas, ¿no? Ajá. Vamos a quedarnos con esto. La reconciliación es como la cereza del pastel. Mire, hay dos palabras que suenan igual. Es consejo, pero una es con S y la otra es con C. Con S, consejo es dar una recomendación. Con C es varias personas unidas. Eso es un consejo. Viene de cejas, de ahí viene esta palabra, de cejas. Se reúne el consejo y las personas están una frente a otra mirándole las cejas al otro. De ahí viene, se lo aseguro. La reconciliación obligadamente es un consejo, con C. Nuevamente volvemos a mirarnos las cejas el uno al otro. Es la cereza del pastel. Es la cereza del pastel. Hago una pausa, queridos amigos. Muchas gracias, Eduardo. A ti. Eduardo Capri, mil gracias. Gracias. Gracias por tu experiencia. Regreso para conocer el proceso de la reconciliación. Pues sí, se puede anhelar, pero hay que hacer algo, ¿no? ¿Qué hemos de poner de nuestra parte? Una pausa y vuelvo con esto. Haga suyo este espacio. Le invitamos a enviar sus sugerencias y opiniones a nuestro correo electrónico elpulsodelpapa@pericreer.com. Ya estamos de regreso, queridos amigos, muy bien acompañados con el icono de la Virgen María Panda Nasa, palabra griega que significa reina de todo. Un icono, el original está en el monasterio Vatopedi del Monte Athos y pues está haciendo milagros de curación del cáncer. Bueno, estamos hablando de la reconciliación. Ahora recibo con afecto a Kena Ballín. Ella es la directora de la Fundación para la Reconciliación. Kena, una palabra más sobre la reconciliación. Decía Eduardo, ¿viste? Es la corona del pastel, ¿no? Uh-huh. ¿Y cómo ves esto de volver a ver nuestras cejas? Es el consejo, ¿no? Uh-huh. En el caso de la elección de un papa le llaman concilio. Están todos los cardenales, todos frente a frente, ¿no? Sí. Y algo bueno sale de allí. Es un papa, ¿no? Así lo vemos. Cuando yo odio a alguien, cuando tengo rencor con alguien, a veces lo veo hasta en una actitud farisaica. Así es, ese que me ofendió, esa persona. Él es el malo, yo soy el bueno. Sí, lo veo hacia abajo. Es más, hasta puedo hacer algo falso de te perdono, porque te perdono, ¿verdad? Entonces, conforme avanza la metodología, voy recuperándolo como ser humano, con sus luces y sus sombras, tal cual como yo las tengo. Lo recupero como un humano, va subiendo esa persona a llegar a mis cejas. Ajá. Eso, ahí sí ya es de veras. Ahí ya, de hecho, hasta nos referimos a esa persona en el taller de manera diferente. Lo voy recuperando hasta verlo como un par, como un humano como yo, con defectos y virtudes y con un humano. Ajá. Hay un proceso, ¿eh? Hay un proceso en la reconciliación. Mire. La reconciliación requiere de un proceso personal que logre restablecer la comunicación entre el ofensor y el ofendido a fin de establecer un nuevo puente entre ambos. Pero es definitivo que no puede haber reconciliación sin un proceso de perdón o un proceso de resiliencia que permita superar la circunstancia traumática de la ofensa recibida.
Para lograr la reconciliación es necesario saber que, a diferencia del olvido, que es un accidente de la memoria, el perdón es el resultado de haber reconstruido la ofensa desde otra perspectiva. Conocer que perdonar no consiste en negar la justicia e identificar que perdonar no consiste en negar la tristeza o el dolor que se haya sufrido. El proceso de la reconciliación es comparable con un proceso orgánico de desintoxicación o de desinfección consigo mismo, sustentado en una elección personal. Tanto el perdón como la reconciliación permiten modificar el impulso natural de tipo animal ligado a la personalidad humana en un sentimiento del orden anímico y espiritual que transforma la revancha en compasión. La reconciliación modifica la perspectiva de la ofensa y garantiza la verdad, la reparación y la bondad. Sí, conlleva un proceso y, como lo hemos estado diciendo, el deseo de al menos 2 personas de que haya una reconciliación. Oye, Kena, cuando alguien toma un taller de escuelas de reconciliación y escuelas de perdón y reconciliación, como que quedas blindado, como que quedas vacunado, o sea, ya perdoné a pero luego soy víctima de una nueva ofensa, de una agresión, y entonces como que recaigo o ya sé cómo conducirme mejor o qué. Bueno, aquí con tu pregunta tan interesante hay 2 cosas. La primera es que yo, al vivir un espere, a veces puedo tener la expectativa que el mundo es color de rosa y que mi ofensor o la persona no. Quien tomó el espere fui yo, quien estuvo sentado en el perdón y la reconciliación, quien tiene esas herramientas nuevas soy yo. La otra persona, pues si vive igual que siempre. Entonces sería pues erróneo esperar que ya voy a salir del espera y me van a hablar bien bonito y todo. La persona sigue siendo, si no ha tomado o no ha vivido un proceso, pues es tal cual, ¿verdad? Entonces quien cambia soy yo, no en este caso la persona que me ofendió. Y en la segunda vertiente es que pues la vida sigue, somos humanos, ¿no? La condición humana es que vamos a fallar, pues por eso hay un sacramento para reconciliar, ¿verdad? Porque nos conocemos limitados y nos conocemos que pues puedo volver a caer. Pero si ya tengo las herramientas, si yo ya conozco las causas y el efecto, si ya sé que va a comenzar un rencor creciente en mí, ya puedo vivir, manejar mejor esa agresión o esa ofensa. Sí, y así estoy como no blindado, pero ya vacunadito. Con más herramientas. Primera dosis. Sí. Efectivamente, las personas que viven un espere reciben un manual que los va guiando en el taller, un libro. El propio libro no te dice la metodología, sino es apoyo a vivir el taller, ese libro, pero ahí tienes ya, por eso le llamamos metodología, pues es un método, ¿verdad? Entonces ahí ya tienes el ABC para perdonar. Agresores quizá habrá más, o tú mismo podremos pues agredir, pero ya sabemos el camino. Y eso funciona, vuelvo a insistir, para ofensas muy grandes o cotidianas. Es el mismo camino. Sí. Lo que dicta qué persona soy no es la ofensa, soy yo. Exacto. Nos estamos acercando al final, Kena. Yo no quiero que se acabe este programa, que han sido 3. Vamos a conclusiones, ¿no? ¿Qué nos dices? Tú haznos así como todo esto, ¿qué nos deja? Pues que vida solamente hay una y vale la pena vivirla feliz. Somos un don. Somos un don y el mayor manifestación de ser don es el servicio y es el amor. Vale la pena apostarle al amor, a tener relaciones amorosas, a tratarme con amor, a cuidar el planeta con amor. Y a la paz. Y a la paz, y a construir la paz que finalmente se fundamenta en el amor. Entonces, sí suceden cosas malas, han sucedido cosas malas en mi vida, en la vida de todos,
pero las podemos acomodar, no tenemos que cargar toda la vida con ese peso de tantas diferentes ofensas que podemos ahorita mencionar, pero sí sucedieron, no se niegan, pero hay que acomodarlas, hay que integrarlas en mi historia y que sean el motor para encontrar un significado de vida. Han sido 3 programas deliciosos. Ahí quedan ya de colección para la historia. Nos sentimos muy honradas de habernos invitado a estas 3 programas. Gracias a ti, Kena. Yo soy el agradecido. Chócalas. Muchas gracias. Así con más ganas. Seamos entonces dueños de nosotros mismos, artífices de la paz, promotores del perdón y de la reconciliación. Gracias de nuevo, Kena. Gracias a ti, gracias Robert. a toda la gente de las Espere y de la Fundación para la Reconciliación que estuvo con nosotros en estos 3 programas. Gracias. Muchas de nuevo. gracias. Y todavía tengo yo algo más para ustedes, queridos amigos radioescuchas. ¿Qué nos dice el Señor? ¿Qué nos dice Jesús sobre el perdón? ¿Qué nos dice acerca de reconciliarnos? En un momento en el Evangelio de San Marcos, Él dice, nos garantiza que obtendremos lo que pidamos en la oración, pero como que lo condiciona porque dice, y si algo tienes contra alguien, primero ve y reconcíliate con él, para que tu Padre que está en los cielos te perdone. Algo así. Entonces le entrego esta pieza, pues que elaboré para usted, cómo podemos encontrar lo que Jesús nos dice y cómo nos habla acerca del perdón y de la reconciliación, la necesidad de reconciliarnos con los demás. Luego de que Jesús entrara a Jerusalén el domingo de Ramos, aclamado como el Mesías con sus apóstoles, al día siguiente, saliendo ellos de Betania, sintió hambre. Y viendo de lejos una higuera con hojas, fue a ver si encontraba algo en ella. Acercándose a ella no encontró más que hojas. Es que no era tiempo de higos. Entonces le dijo, que nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y sus discípulos oían esto. Al salir de la aldea, Jesús vio el horizonte recortado por la ciudad santa de Jerusalén, y sintió hambre en su alma cuando en su camino se detuvo para contemplar, frente a una higuera, el grandioso templo. Entonces pronunció una sentencia, que nunca jamás coma nadie fruto de ti. Los discípulos pensaron que le hablaba a la higuera, pero la sentencia la dirigió al templo y a la ciudad que le mataría. Pues así como aquella higuera lucía un gran follaje, pero sin frutos, así el templo aparentaba contener muchos frutos, pero todo en él era oropel. Al día siguiente los discípulos recibieron el significado de sus palabras en esa misma higuera. No era tiempo de higos, era el tiempo de proclamar la verdad. Los discípulos vieron la higuera que ha sido marco de la purificación del templo que Jesús quiso emprender. Todo aquel gran árbol estaba seco por completo y Pedro lo hizo notar. Al pasar muy de mañana vieron la higuera que estaba seca hasta la raíz. Pedro, recordándolo, le dice, Rabí, mira, la higuera que maldijiste está seca. Jesús les respondió, tengan fe en Dios. Yo les aseguro que quien diga a este monte, quítate y arrójate al mar, y no vacile en su corazón, sino que crea que va a suceder lo que dice, lo obtendrá. Por eso les digo, todo cuanto pidan en la oración, crean que ya lo han recibido y lo obtendrán. El Señor quiso dejar esa higuera seca para entregar un signo visible de lo que le ocurriría a Israel. A la higuera se le acabó el tiempo de dar fruto, también a Israel. Al percibir Jesús en sus apóstoles el desaliento de todos los justos, les dijo que pusieran su fe en Dios y les explicó que la fe tiene un poder tan grande como arrojar un monte al mar. Al asegurarles, quien diga a este monte, quítate y arrójate al mar, lo dijo en referencia al monte del templo que estaba frente a ellos. Este monte sería sepultado en el mar, pues el templo de Jerusalén no tenía ya futuro, aunque sí el plan de Dios en la casa de oración para todas las gentes, que sería establecida por Jesús. El desaliento de los apóstoles y de todos los creyentes se habría de resolver con la fe. En un renovado signo, les indicó que a la fe la acompaña el poder de la oración y les aseguró, todo cuanto pidan en la oración, crean que ya lo han recibido y lo obtendrán. Estas palabras de Jesús jamás habían sido dichas por nadie de nuestro mundo.
Son palabras que solo se habían pronunciado por Dios y por sus ángeles en el cielo. Únicamente quien es el Hijo de Dios puede hablar así, con la certeza de tal promesa y con la seguridad de que Dios sabe orientar y adecuar nuestros ruegos siempre para un mayor bien nuestro. Por otra parte, ¿qué es más difícil? ¿Hacer que una montaña se arroje al mar o tirar al mar el rencor y la venganza? Si en la oración pedimos tal gracia, con la certeza de alcanzarla, la obtendremos para nosotros y para nuestro mundo. Y cuando se pongan de pie para orar, perdonen, si tienen algo contra alguno, para que también su Padre que está en los cielos les perdone sus ofensas. El acto de perdonar no debe ser ignorado u olvidado, pues perdonar no es lo mismo que olvidar. Es difícil perdonar debido a un desproporcionado amor a sí mismo, que es el orgullo. Pero Cristo, que es más grande que el orgullo, logra que se llegue a alcanzar la purificación interior. No perdonar, en cambio, provoca una espiral sin fondo en la que la ofensa induce al rencor, el rencor mueve al odio y el odio incita a la venganza. El Señor sabe intervenir en cada persona para sacarla de su egoísmo y acompañarla en el proceso del perdón, para poner fin a envidias, rencores y odios. Dios, a su vez, perdona toda ofensa, porque para Dios cada persona es una historia, y cada historia es un hijo suyo. Pues ahí lo tiene usted tomado del Evangelio de San Marcos. De esta manera nos habla Jesús. Y veamos también cómo en el Padre Nuestro, ¿no? Nosotros al rezar el Padre Nuestro decimos perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, como dando por hecho que perdonamos. Allí también está esta condicionante. Perdona nuestras ofensas, le pedimos a Dios, de la misma manera y en la misma proporción en la que nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Pues con esto, queridos amigos, llegamos al final de este programa y al final también de este tríptico que hemos querido presentarle en este programa, los servicios informativos de Ver y Creer. Un programa dedicado al rencor, otro al perdón y otro a la reconciliación. Espero que le haya servido, espero que pueda usted perdonar y reconciliarse en el mejor de los casos. Son mis mejores deseos. Gracias por haber estado con nosotros. Hemos estado juntos en los controles operativos Miguel Ángel Mejía y en la voz un servidor Roberto Farril. Le abrazo de todo corazón y le deseo que Dios le guarde. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sit nomen Domini benedictum. Et hoc nunc et usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amén. El pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. La actividad pontificia y los acontecimientos de relevancia mundial, con enlaces directos a Radio Vaticana, Zenith y Vatican Information Services. El pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. Mundo Católico presenta El Pulso del Papa.